¿Qué nos llaman judaizantes? ¿Por qué nos dicen los judaizantes? A mí se me ha dicho, es que usted quiere judaizar, es que usted quiere imponernos lo judío, es que usted quiere imponernos las cosas judías. Por ejemplo, el día de hoy yo tengo un talit conmigo, me lo pongo, y lo primero que la gente dice al ver este talit, no le llama talit, no le llama manto de oración. Regularmente dicen, es un manto judío. Aquí lo puede usted mirar, con su tzitzit, aquí lo tenemos, bendito sea el Eterno. Entonces, lo primero que la gente dice, cuando les muestro uno, ¿qué es esto? Un manto judío. Que se lo aplican a gente judía. Ni siquiera dicen un manto de oración. Bueno, pues quiero decirle que Yeshua HaMashiach, o Jesús el Mesías, usaba un manto. ¿Sí? Prueba de ello es que se acuerdan del pasaje de la mujer del flujo de sangre. Dice que fue y tocó el borde de su manto para ser sanada. Entonces, entiéndanlo, no traía un saco, él no era predicador cristiano, no traía un saco. Él usaba un talit, un manto de oración, para que me entiendan. Un manto que se usa en el pueblo hebreo para los momentos de oración. Bueno, pero entonces, hay cosas que dicen, usted me quiere imponer eso. Bueno, yo no te quiero imponer nada. Yeshua, Jesús, usaba uno. Y él dijo Pablo dice que imitemos a Pablo como él imitaba a Yeshua, como él imitaba a Jesús. Entonces, yo solamente estoy obedeciendo o tratando de obedecer lo que nos dijo Pablo. Bendito sea el Eterno. Entonces, ¿por qué nos llaman judaizantes? La verdad de las cosas es que los que buscamos la verdad, fuera de cualquier doctrina religiosa, creada por los hombres, y que venimos de un contexto cristiano, se nos acusa de judaizar, de querer hablarle a nuestros hermanos que antes conocíamos o los que conocemos de cosas judías. Y usan esta palabra judaizar de una manera despectiva, de una manera negativa, de una manera despreciativa, sin entender lo que realmente significa judaizar. Pablo, es verdad que usó esta palabra en una de sus cartas, pero recordemos una cosa. Recuerde, Pablo era... ¿Qué cosa era Pablo, hermanos? Judío. ¿Qué cosa era? Judío. Ok, él era un judío. Él no era cristiano. Desafortunadamente tenemos la información de años de historia eclesiástica y de teología que dice que Pablo era cristiano. Pero vamos a ver las escrituras. Yo les puedo decir que soy hijo de Bill Clinton, pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que diga mi acta de nacimiento. Entonces yo tengo un lema que no es mío en sí, porque ya desde mi abuelita ya lo escuchaba, ¿sí? Y que ella incluso decía, papelito habla. Y bueno, ese es mi lema, papelito habla. Entonces, lo que yo diga no tiene importancia si no está respaldado con las Kitveit HaKodesh, con las Sagradas Escrituras. Entonces, yo digo que Pablo era judío, la gente dice que Pablo era cristiano. Vamos a ver quién tiene la razón, ¿sí? Entonces, vamos para probar qué es lo que era Pablo, veamos las Escrituras. ¿Les parece? Vamos a ir a Hechos capítulo 22 y versículo 3. Si usted tiene su Biblia allá donde nos estás escuchando, de preferencia me gustaría que la tuviera, para que usted compruebe lo que estamos enseñando, para que usted compruebe lo que se le está diciendo, ¿sí? Entonces, Hechos capítulo 22 y versículo 3. Voy a leer la versión Reina Valera 1960 y dice de la siguiente manera: yo de cierto soy, ¿qué dice la escritura aquí? Yo de cierto soy, ¿qué?
Judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, o sea, en la ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Entonces Pablo está diciendo que él fue criado, que él no dice yo era judío. Ahora, si usted me encuentra en su Biblia que él dice yo era judío, ¿sí? Entonces pues también yo lo creeré. Pero les voy a decir una cosa, él no dice yo era judío, dice yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Entonces, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Vamos entonces a mirar. Por otro lado, entonces vamos a ver, sin embargo, a nosotros se nos acusa de judaizar. Nosotros que estamos volviendo a las raíces hebreas, se nos acusa de querer hacer judíos a los que les hablamos del Mesías, a los que les hablamos de Cristo. Nos acusan de quererlos hacer judíos. Pero ¿qué por el otro lado? ¿Qué por el lado creyente, de los que se llaman hijos del Eterno o creyentes en Jesús? ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos, vamos a hablar enfáticamente, los cristianos están tratando de gentilizar a los judíos. ¿Por qué digo esto? Cuando intentan convertirlos al cristianismo y los intentan hacer, o sea, los quieren obligar o les quieren dejar de celebrar las fiestas descritas en la palabra de Dios. Y los hacen dejar de observar la ley, porque dicen que el Viejo Testamento ya pasó, que Israel ya fue desechado, que Israel ya no es el pueblo de Dios y que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Bueno, les diré una cosa, lea todo el capítulo 33 de Jeremías y si ahí usted encuentra que Israel ya fue desechado, ¿sí? O que el Eterno hizo un pacto con los gentiles y que ahora desechó a Israel, entonces si usted me lo puede mostrar, yo también lo creeré. Mientras, les vuelvo a decir, lea Jeremías capítulo 33, anótelo, tome una nota, lea todo ese pasaje de Jeremías 33, ¿sí? Jeremías 31 también, léalo ahí. Sobre todo Jeremías 31 y 33 hablan enfáticamente de que si se puede, que si usted ya no ve el mar, o el mar ya no hace olas, que si ya no está el día, si ya no está la noche, entonces también Dios ha desechado a Israel. Y en el capítulo 31 nos dice que el Eterno va a hacer un nuevo pacto, pero nos dice con quién, y no dice que sea con gentiles, dice que va a ser con Israel y con Judá. Recordemos estos términos, Israel y Judá no es el mismo pueblo. Recordemos que para ese entonces de la profecía de Jeremías, ya Israel se había dividido en dos pueblos. Uno, llamado Israel, que son 10 tribus, o también llamado Reino del Norte, o llamado Casa de Efraín, y otro, que solamente eran 2 tribus, llamado Casa de Judá, o llamado Reino del Sur también, o también Casa de David. Cuando veamos esos términos en la palabra de Dios, por ejemplo, a veces vamos a mirar, dile a la casa de Israel, y uno piensa que se refiere a todo Israel. No, hay que saber que le está hablando a 10 tribus nada más, que son el reino del norte. ¿Sí? Dile a la casa de Judá, y a veces pensamos que se refiere a todo Israel. No, hay que entender una cosa, se está refiriendo nada más al reino del sur. Bueno, entonces, vuelvo a decirles, a nosotros que hablamos de cosas judías, se nos acusa de judaizar. Sin embargo, yo podría acusar a los cristianos de gentilizar a los judíos, a mis hermanos judíos. ¿Sí? Cuando los tratan de convertir al cristianismo, los quieren hacer que se olviden de todo lo que es la palabra de Dios. Pero contrario a eso, Dios dice en Malaquías capítulo 4 y versículo 4, versión Reina Valera 60, ¿qué está diciendo el Eterno? Le está hablando a su pueblo, a judíos. Para que usted me entienda, le está hablando. En ese momento solamente existía el reino del sur, Judá, ¿sí? Que había regresado de Babilonia. A ellos les está hablando. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas
y leyes para todo Israel. Ok, aquí está mi contraparte. Yo acuso entonces a los cristianos que quieren gentilizar a los judíos. Y no debe ser así, ¿por qué? Porque Dios dice, Malaquías 4:4, bien fácil de acordarnos, 4:4 de Malaquías, acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb es el monte Sinaí también, ordenanzas y leyes, ¿para quién? Dice aquí, para todo Israel. No nada más para mí, no nada más para mí que me creo judío, para usted también, que se llama Israel. Usted que dice que ahora es el Israel espiritual de Dios, pues para usted es esta palabra. Ahora, si usted no es Israel, entonces, pues la Biblia no es para usted. La Biblia fue dada para los israelitas, no fue dada para los paganos. ¿A qué pueblo pagano se le fue dada la Biblia? A ninguno. Entonces, de acuerdo a algunos, no todos, gracias al Eterno, pero de acuerdo a algunos sectores de creyentes, las fiestas descritas en el Antiguo Testamento dicen que son fiestas judías, que ellos como creyentes no tienen que celebrarlas porque no son judíos. Vuelvo a repetir, de acuerdo a algunos creyentes en Cristo Jesús, las fiestas descritas en el mal llamado Antiguo Testamento dicen que son fiestas judías, que por lo tanto ellos como creyentes en Cristo no tienen que celebrarlas. ¿Por qué? Porque no son judíos. Pero las mismas escrituras del Nuevo Testamento, y es una palabra no muy adecuada porque en todo caso sería pacto renovado o testamento renovado, van a testificar en contra de lo que ellos mismos dicen. Pues las escrituras del Nuevo Testamento nos dicen, pues no es judío el que lo es biológicamente, sino que el que cree y obedece al Dios de Israel. Vamos a ver si esto dice la Escritura o es una invención nada más de José Martínez. Pero si esto es lo que dice la Escritura, entonces te aclaro, no es judío el que es nacido judío biológicamente o en Israel, sino que es judío el que obedece a Dios en verdad, en espíritu, de corazón. Vamos a ver entonces, ¿de dónde me amparo yo? ¿De dónde me agarro para expresar esto que yo afirmo es una verdad? Bueno, acompáñenme allá donde usted se encuentra. Romanos capítulo 2, vayan, los que están aquí pueden verlo en la pantalla, pero mis hermanos que están escuchándonos en la radio, yo prefiero que me acompañe allá. En Romanos capítulo 2, verso 28 y 29. Versión Reina Valera 60. Romanos 2, 28 y 29. Vuelvo a repetirlo, acompáñenme para ver qué es lo que dicen las Escrituras acerca de quién es un verdadero hebreo, un verdadero israelita, ¿sí? Un verdadero judío. Esto no es mi teoría, es la teoría de la palabra de Dios, es la respuesta de la palabra de Dios, es el mensaje de Dios a sus hijos, no para los que no son hijos. ¿Qué dice Romanos 2, 28 y 29? ¿Pueden leerlo conmigo si gustan? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Aquí viene lo importante. Sino que es judío, ¿quién? El que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Este judaísmo es en espíritu, no en letras. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque seamos claros, hay en día hoy gente que dice yo soy judío y va a una congregación cristiana y vende cosas judías y etcétera, o cosas hebreas no, este sí, y qué buen judío es este, ¿sí? Ay, qué bueno que creyó en Cristo. Pero la alabanza de este tipo de judíos no viene de los hombres, no viene de los cristianos, viene de Dios. ¿Por qué? Porque es en espíritu, ¿sí? Su judaísmo es en el interior. Entonces, lo que él vive no es lo de afuera. Porque dice la Escritura, no es judío el que lo es exteriormente. No porque tenga una kipá, no porque tenga un talit, no porque tenga los tzitzit, no porque tenga los peyot, quiere decir que soy judío.
no es la circuncisión la que se hace en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión, aclaremos algo bien importante, la circuncisión que vale, que importa, y no es que Dios ya no quiera la otra, para todo judío es indiscutible que debe de tener la circuncisión, o sea, todo nacido como judío, entendamos. Pero para el que ya es creyente, ahora en Mashiach, en Cristo Jesús, la que le va a importar es la circuncisión del corazón. Pero Pablo no se está inventando este tipo de circuncisión, porque a veces pensamos, oh, Pablo, él tiene la máxima revelación, él habla de la circuncisión del corazón, ¿sí? Y pensamos que Pablo ha tenido una revelación especial y que ahora es algo nuevo. Sin embargo, les voy a mostrar con las mismas escrituras que Pablo no está inventando nada nuevo. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12 al 16. Acompáñenme. Deuteronomio 10, 12 al 16, para que usted compruebe por usted mismo en su Biblia que Pablo no acaba de tener la máxima revelación de circuncisión del corazón, sino que él simplemente conocía la Torá y conocía a los profetas. Y es lo que él va a enseñarnos, o nos está enseñando en Romanos capítulo 2. ¿Por qué pongo un pasaje de la Torá y otro de los profetas? Dijo el mismo Señor Jesús, dicen las Escrituras, por boca de dos, es más, dice el Rijarasha, Pablo también lo dijo, por boca de 2 o 3 testigos, consta todo asunto. Entonces, estoy poniendo un testigo que es la Torá, Deuteronomio 10, 12 al 16, y pondré otro testigo más adelante, que es uno de los profetas. Ahora pues, ¿qué dice aquí? Ahora pues, ¿quién? Israel. ¿Qué pide Yud-Hei, Vav-Hei? La Yud-Hei, Vav-Hei es la traducción de Jehová. Así lo tradujeron en la versión Reina Valera. Sin embargo, es por varias razones, o por razones religiosas, vamos a llamarlo así. El pueblo de Judá dejó de pronunciar el nombre del Eterno, y ahora unos dicen que es Yahvé, otros Yahweh, otros Jehová, otros Jehová, otros diferentes maneras. Sin embargo, solamente sé, y en esto concuerdan los teólogos e historiadores, que es el tetragramatón, 4 letras, I-H, B-H. Entonces, volvemos a leer nuestro texto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Curiosamente, se le pregunta a Jesús, Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué contestó él? ¿Amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios. Aquí dice, que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Jesús, ¿está inventando algo nuevo? No. ¿O solamente está citando la Torá? Amén. Amén. Entonces, vean qué interesante. Lo mismo que está diciendo este pasaje, dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Eterno tu Dios de ti? Sino que temas al Eterno tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Exactamente lo que contesta Yeshua cuando le preguntan acerca del más grande mandamiento. ¿Qué nos dice? Que guardes los mandamientos del Eterno, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Todo el mundo quiere ser próspero. A ver, ¿quién quiere las bendiciones? Yo. A ver, ¿quién quiere ser rico? Yo. A ver, ¿quién quiere tener dinero? Yo. Bueno, aquí dice que guardes tus estatutos para que tengas ¿qué? Prosperidad. Verso 14. 10:14 de Deuteronomio. He aquí, del Eterno tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos. ¿Qué más? La tierra y todas las cosas que hay en ella. Verso 15, importante. Solamente de tus padres se agradó el Eterno para amarlos. Pues ahí permítame tantito. ¿Quién decidió amarlos? ¿Quién decidió escoger a Abraham? Yo no fui. Yo no fui quien decidió escoger a Isaac. Yo no fui quien decidió escoger a Jacob. A Jacob, como se conoce en el ámbito cristiano. Fue el Eterno. Y aquí lo está diciendo Moisés, solamente de tus padres
Se agradó el Eterno para amarlos. ¿Qué más dice? ¿Sí? Y escogió a su descendencia después de ellos. En otras palabras, entiéndalo. Fue el Eterno quien escogió a Israel. Yo no fui. Yo hubiera escogido a mi familia. Yo hubiera escogido a mis primos. Yo hubiera escogido a mis amigos. Dios escogió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob después de ellos. Y les dice a quiénes, a ustedes, de entre todos los pueblos, como estaban reunidos en ese día. ¿Y qué les dice Moisés aquí? Verso 16, importantísimo. ¿Qué les dice? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. ¿Qué significa entonces la circuncisión del corazón? Estar dispuestos a oír lo que dijo el Eterno. Estar dispuestos a obedecer lo que dijo el Eterno. Eso es la circuncisión del corazón. Entonces, cuando Pablo dice que no es judío, que no es por fuera, sino el que está circuncidado del corazón, ¿a quién se refiere Pablo? A ver, ¿quién me puede contestar? A ver, hermano. ¿Sí? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, les diré, se refiere a alguien que está dispuesto a escuchar la voz de Dios. Ese es un verdadero judío. No una parte de la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Verso 16 nuevamente. Deuteronomio 10, 16. ¿Qué les dijo? Aquí no está hablando Pablo, está hablando Moisés. Que dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¡Oh, qué tremendo! Entonces, Pablo no se inventó la circuncisión del corazón, ¿verdad que no? Él solamente sabía, no como muchos teólogos hoy en día, que no saben lo que dice la Torah. Pablo sí sabía, y no era doctor en teología. ¿Sí? Entonces, verso 17. Porque el Eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma soborno, cohecho. En otras palabras, tú no naciste judío, pero quieres servir al Dios de Israel, hazlo. Tienes entrada por medio de Yeshua HaMashiach. Vamos a ver un texto más como testigo de lo que dijo Pablo, hablando de la circuncisión del corazón. Jeremías 4:1. Si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. Y les dice, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá. Ahora, ¿a quién está hablando? Recuerden que ya dije que para este tiempo de Jeremías, Israel ya se dividió. Entonces, ¿a qué reino le está hablando? Al reino del norte, a la casa de Efraín. Si te vuelves a mí, porque ellos ya se habían alejado, quita tus abominaciones, y si no andes de aquí para allá, y si juras, y si jurares, vive Adonai, o vive Jehová, dice la Reina Valera, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. En él no es en Efraín, sino en el Eterno, ¿sí? Y en él se gloriarán. Verso 3. Porque así dice el Eterno a todo varón de Judá. Vean cómo aquí tenemos las dos casas. Vuélvete, que si te volvieres, oh, y luego dice, a todo varón, ¿de dónde? De Judá. Aquí vemos las dos casas. ¿Cómo le está hablando? A Israel y a Judá. Porque así dice el Eterno, versículo 3, Jeremías 4:3. Porque así dice el Eterno a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Vea cómo el mensaje es diferente para cada casa. ¿Sí lo notan? A veces uno lee todo por eso, le está diciendo, no. Hay que entender a quién está hablando. Entonces, el mensaje es diferente. Si te vuelves, ¿por qué le dice a Israel si te vuelves? Porque ellos ya se habían alejado. Ellos ya estaban se habían gentilizado, se habían hecho gentiles para que entiendan. Si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. ¿Qué más hizo Israel? Se habían convertido en idólatras. Tenían sus ídolos. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de abominaciones, idolatría, y no anduvieres de acá para allá. Si juras, vive Adonai, en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. Veamos el mensaje de Judá, 4:3 de Jeremías. Porque así dice el Eterno a todo varón de Judá y de Jerusalén: harás campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Pero vamos al versículo que realmente me importa.
Jeremías 4:4. Les está hablando, este mismo mensaje es para Judá. Vean lo que les dice. A los de Israel les dijo, vuélvete, quita tus abominaciones. A Judá, circuncidaos al Eterno y quitad el prepucio de vuestro... ¿De quién? ¿De dónde? Corazón. De vuestro corazón. ¿Por qué? Porque aunque tenían la Torá, aunque tenían la ley, aunque tenían el parte en aquel entonces del Antiguo Testamento, no lo querían obedecer. Por eso les dice, circuncida tu corazón. ¿Qué es circuncidar tu corazón? Dejar que el Eterno te hable y lo obedezcas. ¿Y a quiénes les habla? Varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué te dice entonces a ti, que ya conoces la palabra de Dios? Circuncida tu corazón. ¿Qué les dice a los que se han alejado? Vuélvete. Eso es lo que dice el Eterno. Entonces, vean por ustedes mismos que Pablo no inventó la circuncisión del corazón. Él solamente está citando lo que ya decía el mal llamado Antiguo Testamento. Aún así, y con estas evidencias que les hemos mostrado, muchos creyentes continúan aferrándose a creer que hay una separación en el pueblo de Dios, creyéndose los que creen en el Mesías como el Israel espiritual. Yo me he encontrado con personas que dicen, es que nosotros somos el Israel espiritual de Dios. ¿Por qué? Porque el Israel terrenal ya fue desechado. O me han dicho, nosotros somos los verdaderos israelitas. Oh, wow. Bueno, si eres un verdadero israelita, obedece la palabra de Dios. No me lo digas, muéstramelo. Si eres el Israel espiritual, entonces, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso solamente dice, y contra estas cosas no hay ninguna ley. ¿Y dónde vas a escribir todo eso? En la Torá. Dios te instruyó cómo vivir. Entonces, me han dicho, Dios, nosotros somos el verdadero Israel. Somos el Israel espiritual. Ok. Término, Israel espiritual es un término que no aparece en las escrituras del Nuevo Testamento, o Brit Hadashah. Es más, los que tienen la herramienta ISO o de las escrituras, o una concordancia en la digital de computadora, de cómputo, vaya ahí y busque, ponga estas dos frases, o estas dos palabras, Israel espiritual, y dele buscar. Le va a salir 0 resultados. O sea, no aparece. Ese término no aparece en las escrituras. Sí, por el contrario, muy por el contrario, la escritura nos dice de la siguiente manera en Efesios 2:14. ¿Qué nos dice? Algunos creyentes creen que ya el Eterno eliminó a Israel y que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Y por el contrario, también voy a aclarar que algunos judíos creen que la iglesia nada tiene que ver con Dios. ¿Sí? Pero vamos a ver qué dice la escritura. No es que yo le esté dando la razón a los judíos, ni tampoco estoy en contra de los cristianos. ¿Qué nos dice la escritura? Efesios 2:14. Vamos a ver qué nos dice. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él no dice que eliminó a uno y que se quedó con otro. Dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué fue lo que hizo? Solamente derribó la pared intermedia de separación. Les voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, unas décadas atrás, en lo que hoy conocemos como Alemania, estaba la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. ¿Alguien sabe por qué estaba dividida esa Alemania? Por un muro que se llamaba el muro de Berlín. ¿Sí? Así se llamaba, el muro de Berlín en Alemania. Y esta Alemania Oriental y Alemania Occidental estaba dividida por un muro. Pero un día, ese muro fue derribado y ahora ya no había Alemania de un lado y Alemania del otro, sino que solamente fue una sola Alemania. En este caso, les estoy poniendo este ejemplo para que me entiendan. Porque Él es nuestra paz. Hablando de Él, de Yeshua, del Mesías. Él es nuestro Shalom.
que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, pero ahora ¿con qué se quedó el Eterno? ¿Con gentiles o con judíos? Bueno, sin embargo, quien afirma que ahora Israel fue desechado y que la iglesia cristiana es el Israel de Dios, olvidan e ignoran las palabras del superhéroe cristiano, o sea, del apóstol Pablo. ¿Qué nos dice Pablo? Vamos a Efesios capítulo 2, versos 11 y 12, para entender qué es lo que él nos está diciendo. Por tanto, dice Pablo, Efesios capítulo 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? ¿A quiénes está hablando? Los efesios eran una comunidad mayoritariamente de creyentes gentiles, o sea, no judíos, no vivían conforme al rito judío. Aquí les dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes, vosotros, quiere decir ustedes. ¿Quiénes ustedes? Los gentiles, en cuanto a la carne. O sea, estos no tenían la circuncisión de la carne, del prepucio. Dice que los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, para que me entiendan. ¿Se acuerdan qué dijo David cuando iba a pelear cuando vio que Goliat estaba desafiando los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué fue lo que dijo? No, a ver, la frase, ¿cómo dijo? A ver, ¿quién es qué? Que está desafiando los escuadrones del Dios viviente. ¿Cómo se referían aún en los tiempos de David a la gente no nacida judía? Y circuncidos. Entonces Pablo, como hebreo, está teniendo la misma línea. Dice, ustedes los gentiles eran llamados incircuncisión o incircuncisos. ¿Por quiénes? Por los que estaban circuncidados con la circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, cuando eran incircuncisos, dice Pablo, cuando ustedes estaban incircuncisos del corazón, del alma, del espíritu, de todo, dice, en aquel tiempo estaban ¿qué? Sin Mashiach. Sin Cristo, sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel. Note esto, en aquel tiempo cuando tú eras gentil, eso quiere decir que cuando tú eras gentil, estabas sin Cristo. Y eso enseña que si ahora tú estás en Cristo, ya no eres más gentil. Dice que estabas alejado de la ciudadanía de Israel. Algo aquí para que me entiendan los que vienen los que venimos de otro país a los Estados Unidos. Antes estábamos lejos del pueblo estadounidense, pero ahora que hemos pasado la frontera, que estamos aquí, estamos cerca, estamos cercanos ya a la ciudadanía de Estados Unidos, y más cuando algunos de nosotros estamos arreglando un estatus migratorio para ser ya ciudadanos de los Estados Unidos. Exactamente es el mismo punto que está tomando Pablo. En aquel tiempo, dice a los gentiles, a los que antes eran gentiles, repito, le está diciendo a los que antes eran gentiles, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Les dice algo más, sin esperanza, y estaban sin Dios en el mundo. Y para que vean, ¿a quién le pertenecen los pactos? ¿A quién le pertenece la esperanza? ¿A quién le pertenece la ciudadanía de Israel? Vamos a ver por el mismo Pablo, Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Él mismo nos va a decir a quién le pertenecen los pactos. Yo puedo decir, a mí como judío. Usted me puede decir, a mí como cristiano. No, a mí como mormón. A mí como testigo de Jehová. A mí como esto, etcétera, lo otro. Veamos qué dice la Escritura. Romanos 9, 1 al 5. Verdad digo en Cristo. ¿Qué más dice? No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Una vez más. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Verdad digo en Cristo. ¿Qué más dice? No miento. Entiéndanlo. Está hablando Pablo.
Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, versículo 2, Romanos 9:2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, o sea, los hebreos. Y aclara Pablo. Pablo va a aclarar quiénes son sus parientes, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Es que luego decimos, somos los adoptados de Dios. ¿De quiénes son los adoptados? ¿A quiénes adoptó Dios? ¿Qué dijo Moisés en Deuteronomio 10? ¿Sí? A ustedes los eligió el Señor. De ustedes se agradó, de sus padres y de su descendencia que son ustedes. Solamente de ustedes se agradó entre los demás pueblos. Bueno, Pablo sigue diciendo lo mismo, que son israelitas mis parientes, de los cuales son la adopción. ¿Qué más dice Pablo que le pertenece a Israel? Romanos 9:4, la gloria. ¿Qué más? El pacto. ¿Qué más? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ahora entiende cuando Pablo dice en Efesios, ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los ¿qué? A los pactos, ajenos a las promesas, sin Dios y sin ley en el mundo. ¿Por qué? Porque todo eso le pertenece a Israel, nos guste o no, no le pertenece a una iglesia. Entiéndame, por favor. Y no lo estoy diciendo yo, es el mismo Pablo. Verso 4, Romanos 9:4, que son israelitas, de los cuales son la adopción. O sea, para que entienda, a los israelitas les pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. O sea, a ellos se les dio la Torah. ¿Qué más? El culto. Luego decimos, vamos al culto pentecostal. No, lo siento, el culto se les dio a Israel. Vamos al culto avivado. Pues lo siento, el culto le fue dado a Israel. ¿Y qué más se le dio a Israel? las promesas. Las promesas, wow. Entonces, cualquiera que cante, las promesas del Señor mías son, en la Biblia yo las leo. ¿Qué más dice? Y las creo, ¿sí? Las promesas del Señor mías son. Pues quiero que entienda, si son de usted, entonces usted es israelita. Baruch Hashem. Y no lo digo yo, lo dijo el superhéroe Pablo. Aleluya. Bendito sea Adonai. Y luego termina diciendo en Romanos 9:5, de ellos, de los israelitas, son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, o sea, Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La palabra amén, así es, así sea, confirmado. Baruch Hashem. Entonces, aquí estoy mostrándoles, por el mismo Pablo, a quién le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la palabra de Dios, el culto y las promesas. ¡Wow! Entonces, volviendo con Efesios, capítulo 2, dice que antes ¿estaban qué? Le dice, ustedes los llamados gentiles por la circuncisión, antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Esto quiere decir que si antes eras mojado y ahora ya no eres mojado, entonces quiere decir, antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ahora ya no lo están. Indicando con esto que ahora son parte de ¿quién? De Israel. Bendito sea Adonai. Vuelvo a leerlo. Verso 2, capítulo 2, verso 19 de Efesios 2. Efesios 2:19. ¿Qué dice Pablo? Antes estaban alejados de la ciudadanía de Israel, de la ciudadanía de Israel. Esto quiere decir que ya no lo están, indicando que ahora son parte de Israel. Veamos qué dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Yo no lo inventé, yo no lo dije, lo está diciendo Pablo. Dice, tú que naciste no judío, antes eras un extranjero, antes eras un gentil. Pero ¿qué dice en el versículo 19? Ahora ya no eres extranjero, ahora ya no eres un arrimado, sino que ahora eres ciudadano
un ciudadano igual con los santos y miembro de la familia de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué nos dice Pablo? Ya no son más extranjeros, ya dejaron entonces de ser gentiles. No dice que dejaron de ser judíos. En otras palabras está diciendo, ahora ya pertenecen al pueblo de Dios, a los judíos, para que entiendan. Recuerde, ¿qué nos dijo el mismo Pablo en Romanos 2? No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es, sino que es judío el que lo es en el interior, el que tiene la circuncisión del corazón. Este es un verdadero judío. Así que si tú me dices que ya tienes la circuncisión del corazón, ¿qué eres? Un verdadero judío. Aunque no te guste. ¿Sí? Bendito sea Adonai. Un pasaje más. Gálatas 3:29. Un pasaje más. Porque me importa que vamos a ver algo aquí importante. Y espero que la cámara me ayude a tomar esto para cuando, si alguien quiere el video, la enseñanza en video, para podérselo enviar. Y si vosotros sois de Cristo, dice la Reina Valera 60 en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje, recuerde la palabra linaje, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué es la palabra linaje que aparece aquí en Gálatas 3:29? Es la palabra griega 4690. Se escribe de esta manera en griego y en español es esperma, que a su vez viene de una palabra griega 4687, que significa, entonces, esperma es algo sembrado, derramado, y hablando de la esperma masculina. Por implicación, quiere decir descendencia, específicamente significa remanente, linaje, descendencia, descendiente, semilla y simiente. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que significa linaje? Es la palabra esperma. Yo creo que esa palabra, todo hombre, toda mujer casado la va a entender. No es algo que yo estoy inventando. Vaya a la concordancia griega Strong, busque la palabra griega 4690 y vamos a encontrar la definición que aquí les estamos dando. Entonces, el texto que acabamos de leer nos dice, ciertamente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje espiritual de Abraham sois. No dice así. Dice, ciertamente, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Pero no dice linaje espiritual, sino ciertamente dice esperma de Abraham sois. Indicando con esto que son una descendencia biológica. De hecho, este es un misterio que pocos conocen y otros más se niegan a creer. Pero para mayor información acerca de la descendencia biológica de Abraham, vaya a iVoox, al canal, a nuestro canal podcast que tenemos, Casa de Consolación, y ahí usted podrá encontrar las conferencias. Son 6 conferencias del Hijo que derrochó la herencia, en las cuales te damos toda una enseñanza de 5 o 6 horas acerca del linaje de Abraham. Les recomiendo que los vean, los descarguen a su computadora y los escuchen con tiempo para que ustedes se den cuenta acerca de quién es la descendencia de Abraham. La casa de Israel, casa de Judá, ovejas perdidas, huesos secos, etcétera, todo eso está explicado en esas 6 conferencias. 6 conferencias, se recuerde el hijo que derrochó la herencia y que debe de volver a casa. Entonces, continuando con nuestro estudio, entonces, la misma escritura y Dios, por supuesto, están demostrando que ahora los creyentes en Cristo ya son parte de Israel. Y si ya eres parte de Israel, entonces te recuerdo lo que dice el Eterno a través de su profeta Malaquías, en el Malaquías 4:4. Malaquías significa, Malach es mi mensajero. ¿Sí? ¿Qué les dijo el Eterno a Israel? Por medio de su Malach, por medio del mensajero. ¿Qué les dijo? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en ordenanzas y leyes. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para todo Israel. Le vuelvo a decir, si usted
me dice que es el Israel espiritual de Dios, pues esas ordenanzas que le dio a Moisés son para usted, que se dice Israel. ¿O no? Amén. Amén. Entonces, después del cautiverio de Babilonia, los judíos, la casa de Judá, los descendientes del reino de Judá, redescubrieron este gran mandato que está en Malaquías y lo pusieron en práctica. ¿Por qué? Porque ellos se encontraron en Malaquías que les dice, acuérdense, más bien el profeta Malaquías les predica, acuérdense de la ley de que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, en Horeb, y Moisés se la transmitió al pueblo, donde les dio ordenanzas, ¿sí? Estatutos para todo Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No dice para alguna parte de Israel, para todos. Y si usted, entonces, me dice que es el Israel espiritual, para usted también es esa enseñanza, ese mandamiento. Vamos a ver entonces un ejemplo. ¿Cómo reaccionó Judá? Y ya vamos avanzando, ya vamos a acabar. Ya se vamos una hora, vamos a unos 10 minutos más para terminar. Vamos a ver cómo reaccionó Judá después del cautiverio. ¿Qué ocurrió cuando ellos encuentran las Escrituras? ¿Qué ocurrió cuando ellos se dan cuenta de que por causa de su pecado fueron llevados cautivos? Nehemías, capítulo 8, verso 13 en adelante, hasta el 18. El segundo día se reunieron con el escriba Esdras, los jefes de los clanes de todo el pueblo, los sacerdotes y los levitas, para estudiar ¿qué cosa? Las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley, o en la Torá, que el Eterno había mandado por medio de Moisés, que los hijos de Israel debían habitar ¿en qué? En cabañas, en la festividad del mes séptimo, y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo, salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos, para hacer ¿qué? Cabañas, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo, y cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, de Dios, en las plazas de las puertas, de las aguas, en las plazas de las puertas de Efraín. ¿A dónde más? Y toda la comunidad que había vuelto ¿de dónde? Del cautiverio, hizo ¿qué cosa? Una vez más, toda la cautividad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas. Desde los días, esta palabra cautiverio es importante. Vamos a saber, ahorita más adelante le explicaré por qué. ¿Qué dice? Repítalo conmigo. Toda la comunidad que había vuelto ¿de dónde? Del cautiverio, hizo cabañas y habitó en ellas. Dice, desde los días de Yeshua, de Josué, para que entienda, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no habían hecho tal cosa. Y había una alegría muy grande. Entonces, él leía cada día del rollo de la Torá, de Dios, desde el primero hasta el último día, durante 7 días, celebraron la festividad, y al octavo día hubo una gran asamblea solemne, según lo establecido. Entonces, Nehemías 8, 13 al 18. Les dije que se acordaron de una palabra, los que regresaron de la cautividad. Los que regresaron de la cautividad, ¿qué dice? Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como fue establecido por el Eterno en la ley, entregada por medio de Moisés. Así que veamos entonces lo que dice el Eterno. ¿A dónde lo vamos a ver? Deuteronomio 16, del 12 al 15. Voy a leer la versión israelita nazarena, versión 2011. ¿Sí? Versión israelita nazarena del año 2011. ¿Qué nos dice la Escritura? En Deuteronomio 16, 12 al 15. Ten en mente que tú fuiste esclavo en Misraim. Misraim es Egipto. Y cumple y obedece todas las leyes. Después de la recolección de tu era y de tu lugar, celebrarás la fiesta de Sukkot, o sea, de las cabañas. ¿Por cuántos días? 7 días. Por 7 días. Te gozarás en tu festival con tu hijo. ¿Quién más? Tu hija. ¿Quién más? El esclavo, tu esclava, el levita
Pero aquí vino alguien más, uno bien importante, el extranjero, el huérfano y la viuda que estén en tus comunidades. ¿Harás un festival para quién? ¿Para los judíos? Para el Eterno. Para el Eterno tu Elohim. No dice fiesta de los judíos, entiéndalo. Dice, ¿fiesta para quién? Para el Eterno tu Elohim, por 7 días, en el lugar que Él escoja. En el lugar que escoja el Eterno. Porque el Eterno tu Elohim bendecirá todas tus cosechas y todas tus empresas y estarás Muy alegre. verdaderamente alegre, dice la versión Reina Valera. Entonces, en el cristianismo se enseña que Egipto representa al mundo. ¿Y qué más? La esclavitud del pecado. En el cristianismo también se enseña que el cautiverio representa la vida mundana del pecado, de la cual han sido rescatados por medio de Jesucristo. Ciertamente, esta interpretación alegórica es correcta. Aclaro, eso es lo correcto. O sea, no está nada mal. Es así. ¿Qué dice entonces el cristianismo? Nosotros también fuimos sacados de Egipto. ¿Verdad que así se dice? Amén. Bueno, entonces, por lo tanto, si usted también fue sacado de la cautividad, la fiesta de los tabernáculos tiene un significado muy importante, pues representa la redención de la humanidad. Sin embargo, amados hermanos, el cristianismo considera, o muchos, la mayoría de creyentes consideran, gracias a Dios, muchos están despertando, muchos están ahora celebrándolo, pero muchos todavía consideran que las fiestas descritas en la palabra de Dios no son para ellos. Se olvidan que las escrituras dicen que aún los gentiles las tendrán que celebrar en la era venidera. Se olvidan de que la palabra de Dios dice en todo el capítulo 23 de Levítico que son fiestas del Eterno. No, nunca dice fiestas judías. Dice que son fiestas de Jehová, fiestas de Jehová, fiestas de Jehová, fiestas de Jehová y fiestas de Jehová. Lea todo el capítulo 23 de Levítico. Si usted me encuentra ahí, que la escritura diga que son las fiestas judías, pues entonces sí, deje que nomás los judíos las celebren. Pero si dice que son las fiestas de Jehová, entonces usted, como seguidor, creyente, amante y que ha puesto su confianza en Jehová, también las debe de celebrar. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de los que no es que sean gentiles creyentes, que aunque sean gentiles, van a tener que celebrar las fiestas de los tabernáculos en la era mesiánica. Zacarías capítulo 14, versos 16 al 19. Voy a leer la versión textual. Y sucederá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, ya después de la guerra que tuvieron, después de la pelea contra Jerusalén, dice que los que sobrevivieron, dice, subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yud-Hei, Vav-Hei, Sebaot, o Adonai Sebaot, o Jehová de los ejércitos, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que de los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Adonai Sebaot, o Jehová de los ejércitos, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con la que el Eterno herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad o la fiesta de los tabernáculos. Esta profecía que acabamos de leer contradice la teología cristiana de que las fiestas no son para los gentiles, no son para los no judíos. Vamos a ver un versículo más, Isaías 66, 23, y vamos a ver si las fiestas son solamente para los judíos. ¿Sí? Recuerde, Isaías es el libro más, el rollo o el libro más mesiánico que hay en la Biblia, por si no lo sabe. Isaías es el libro más mesiánico. ¿Sí? ¿Y qué nos dice? Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Eterno, ¿sí? Dios de los ejércitos. ¿Cuándo? De mes en mes, y de día de reposo en día de reposo. Uno más, Isaías 66, 23, pero en otra versión. En la versión de Jerusalén. Vean lo que dice la versión de Jerusalén.
Así pues, de luna en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, dice el Eterno. No dice de domingo en domingo. No dice cuando usted quiera. Cuando usted le den descanso en su trabajo. Dice ¿cuándo? De sábado, de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado. Vendrá todo el mundo a postrarse ante mí, dice Jehová. O dice el Eterno. Bueno, y aún la Escritura misma contradice que nosotros estamos tratando de judaizar. Las mismas escrituras que mostramos nos muestran que es Dios mismo quien nos ha dado los preceptos aún para los no judíos. Entonces, no estamos tratando de judaizar a ningún cristiano. Yo no estoy tratando de hacer eso. Realmente lo que estoy haciendo es enseñar o tratando de enseñar lo más correctamente que yo puedo la palabra de Dios, porque yo voy a dar cuentas a Dios por lo que enseño, ¿sí? Solamente que lo hago sin ese sentimiento antisemita, sin ese odio que ha caracterizado a la iglesia de Roma en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel, ¿sí? Y no hay excusas para continuar bajo la ignorancia de estas cosas. No hay excusa para decir, es que, ¿qué pasó con los que vivieron antes que nosotros? Bueno, de ellos se encargará el Eterno, pero tú, que ahora tienes las herramientas para estudiar, que ahora no tienes la persecución de la Inquisición, que ahora no tienes una espada frente a ti, una hoguera que te diga, o aceptas a la cruz y la religión fulana, o te matamos. No, ahora tú tienes la oportunidad, sobre todo tienes el Espíritu Santo, para guiarte a toda justicia y a toda verdad. Yo no te estoy tratando de judaizar, hermano cristiano, hermano creyente en Cristo. Yo solamente estoy enseñando, ¿sí? Pero te recordaré una cosa. Jesús no fue cristiano. Jamás lo vas a encontrar que Él haya sido cristiano. Él nació judío, vivió judío, murió como judío, y resucitó como judío. Bendito sea el Eterno nuestro Elohim. Por si fuera poco, vamos a mirar solamente, ya para terminar, unos textos que confirman que las fiestas no son solo para ¿quién? Para los judíos. Esta es palabra del Eterno, no es mía. Números 9:14. ¿Qué nos dice aquí? Y si algún extranjero que habita con ustedes quiere celebrar la Pascua, ¿en honor de quién? Del Eterno. La celebrará conforme al rito y a las leyes de la Pascua. El mismo rito tendréis para el extranjero y para el natural de la tierra. En otras palabras, ¿usted quiere celebrar la Pascua? Celébrela. Pero celébrela como dice la Biblia, no como usted le ha enseñado su teología. Es que Jesús celebró la Santa Cena. Bueno, déjeme decirles, es una gran mentira. Te han engañado todo este tiempo. Lo único que dice Santa Cena es el título en tu Biblia. Y ese título no corresponde a la palabra de Dios, no corresponde a la palabra original. Fue algo insertado por los seres humanos para hacernos supuestamente más fácil la escritura o más fácil buscar algo, pero en sí nos pasaron a arruinar con eso, ¿sí? Entonces lo único que dice Santa Cena en Lucas 22, por ejemplo, es el título. Por lo menos 6 pasajes, en todo ese pasaje de la Santa Cena dice que Jesús celebró la Pascua. Entonces, investiga. Pero no investigues en Wikipedia, no investigues en Google, no investigues en Yahoo cómo se celebra la Pascua. Investiga las Escrituras. Desengáñate por ti mismo. Hazlo por ti mismo. Deja de estar dependiendo de que alguien más te dé un chicle mascado. Saborealo tú desde el principio. Tú come lo que el Eterno tiene para ti. Entonces, ¿qué nos dice otra vez Números 9:14? Y si algún extranjero que habita con ustedes quiere celebrar Pesaj, la Pascua, en honor de Adonai, en honor de Jehová, en honor del Eterno, la celebrará conforme al rito y conforme a las leyes de la Pesaj, de la Pascua. El mismo rito tendrán, ¿quién? El extranjero y el natural de la tierra. Aquí no dice que unos hagan Santa Cena y que otros hagan la Pascua, no, es el mismo rito.
Y Jesús, vuelvo a decirles, lo que celebró fue la Pascua. Véanlo en las Escrituras. Sí, ahora, si alguien me encuentra que él celebró la Santa Cena, porque así diga, y ese día celebró Santa Cena, pues entonces, por favor, llámeme, mándame un correo y hágame ver el error en el que me encuentro. Pero si no me lo puedes demostrar, acéptalo, te han engañado, acéptalo, te están mintiendo. Solamente reconócelo y recuerda, judío es aquel que lo es en el interior, no por el exterior. Bendito sea Adonai. Un pasaje para terminar, Deuteronomio 6, 16, 13. Durante 7 días celebrarás la fiesta solemne de las cabañas, al terminar la cosecha de tu era y de tu lagar. Verso 14. En tus fiestas solemnes te alegrarás tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano, la viuda que habita en tu población. Durante 7 días celebrarás una fiesta solemne en honor al Eterno tu Dios. ¿Dónde? En el lugar elegido por Él, porque el Señor tu Dios te habrá bendecido en todos tus frutos y en todas tus empresas, y estarás plenamente alegre. 3 veces al año se presentará todo varón de entre los tuyos ante el Eterno tu Dios en el lugar que Él elija. ¿Cuándo? En la fiesta solemne del pan sin levadura, en la fiesta de las semanas, que es Pentecostés. Pan sin levadura es en el tiempo de la Pascua. La fiesta de las semanas es Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y ninguno se presentará al Eterno con manos vacías. Verso 17. Cada uno ofrecerá de su don en proporción a la bendición que el Eterno tu Dios te haya dado. Nombrarás jueces, oficiales en todas tus tribus, en cada ciudad que el Eterno tu Dios te dé, y ellos juzgarán al pueblo con justicia. Verso 19. No tuerzas el juicio, no hagas acepción de personas, ni admitas soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierten la causa de los inocentes. Terminamos con el versículo 20. Busca solo la justicia, ¿para qué? Para que vivas y heredes la tierra que el Eterno tu Dios te da. Bendito sea Adonai. Shabbat Shalom, amados hermanos. Le damos gracias a Adonai. Vuelvo a decirles una reflexión. A ti, amigo,